Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar a grabar de una vez esta sesión. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estamos. Buenas Solo tardes, que, licenciado. gracias, buenas tardes. Perdón que me ausenté un par de minutos, pero había dejado la USB. Voy a ver mensajes acá. Bueno, previo a que empecemos la clase, Avi Renata pregunta si algún grupo le falta algún integrante. Hace algunos minutos veía en el chat de Google Classroom que algunas personas, supongo que no estuvieron en la clase anterior y estaban pidiendo si se les puede compartir el link. Supongo que debe ser el link del grupo de WhatsApp donde ustedes se comunican o el grupo de WhatsApp específico que creó uno de los compañeros la sesión anterior para las personas que eran de nuevo ingreso en este curso y que aún no tenían o no habían conformado su grupo. Entonces, si lo pudieran, pues compartir acá a través de este chat, se los voy a agradecer. Y por acá tengo otro mensaje. Sofía Maite, hola a todos. Este es un mensaje automático para informarles que mi extensión TACTIC está transcribiendo esta reunión para que pueda brindarles toda mi atención. Bueno, no sé qué será esto, pero bueno, vamos a iniciar. Nora me dice que posiblemente sea un virus, esperemos que no, pero siempre con la precaución o tal vez sea alguna aplicación que transcriba lo que nosotros estamos disertando, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a la clase anterior o alguna otra pregunta para que la puedan hacer en este momento, o si no, pues ya entramos de lleno a la sesión que tenemos programada para hoy. Por acá me dicen dos compañeros algo. Ahorita vamos a ver. Evaristo dice, es una página de transcripción. Muchas gracias, Evaristo. Richard dice que es una extensión para transcribir los subtítulos de lo que menciona en una reunión de Meet. No es un virus, jaja, gracias. Ashley también me comenta que es una aplicación que transcribe lo que se diga en la clase. Todo lo que diga será usado en su contra o a su favor, dirían por ahí uno de los tantos principios. Pues acá hay 4 personas más que se quieren unir a esta sesión, entonces vamos a admitirlos. Muy bien, bueno, entonces no sé si hay alguna duda, si no, pues damos inicio a la sesión de hoy. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, la sesión anterior creo que nos quedaron pendientes empezar a analizar las definiciones de lo que era el derecho internacional privado. Y pues acá vamos a ir viendo acerca del derecho internacional privado, veamos las relaciones que pueden tener con el derecho internacional público o también en este caso pues las diferencias y también vamos a ir viendo entre otros aspectos pues generalidades como tal del derecho internacional privado. Nos vamos a empezar a familiarizar un poco más con el tema de la ley del organismo judicial. Ya la semana pasada pues tuve oportunidad de hacer un primer acercamiento y pues pedirles favor de que empezaran a leerla. Hoy pues también les pedí que tuvieran a la mano esta ley, igual que la ley de nacionalidad, para pues ir comprendiendo un poquito de este tema del derecho internacional relacionado pues a la legislación guatemalteca conforme a los principios que en este caso pues se manejan en Guatemala.
Igual estas 2 o 3 diapositivas que vamos a ver inicialmente, también se las compartí a través de Google Classroom para que ustedes ya las pudieran tener y pues las pudieran leer y analizar. Así pues, de una manera resumida, pues vamos a ver estas definiciones. En este caso, pues Bustamante establece que es el conjunto de principios que determinan los límites en el espacio de la competencia legislativa de los estados, cuando ha de aplicarse a relaciones jurídicas que puedan estar sometidas a más de una legislación. ¿Y por qué empiezo yo directamente por Bustamante? Porque este va a ser uno de los precursores del derecho internacional moderno, que en honor a él básicamente se crea el Código de Derecho Internacional Privado, que ustedes lo van a conocer como el Código de Bustamante. Y de esa cuenta, pues es importante que comprendamos desde un inicio pues la definición que nos da este tratadista. A su vez, pues también Antonio Bogiano, en este caso, pues sostiene que el derecho internacional privado es parte de este derecho de las relaciones que se dan entre los diferentes ordenamientos jurídicos que tienen como fin el poder armonizar los ordenamientos. ¿Para qué? Para lograr una justa solución uniforme de los casos que trascienden un ordenamiento y se conectan con varios. Entonces aquí vamos a empezar nosotros a generar pues ya algunos de los elementos de las definiciones del derecho internacional privado. Otras definiciones pues nos establecen, en este caso, que Antonio Bogiano, Werder Goldsmith, Inés Weinberg y Ricardo Balestra pues también colocan en este caso su aporte sobre el derecho internacional privado. Sobre esto, en este caso, pues Bogiano sostiene que el derecho internacional privado es una parte del derecho de las relaciones entre los ordenamientos jurídicos que van a tener por fin armonizar los diferentes ordenamientos para poder lograr una justa solución uniforme de los casos que trascienden un ordenamiento y se van a conectar o interconectar con otros más, o con varios. Goldsmith indica que el derecho internacional privado es el conjunto de los casos privatistas con elementos extranjeros y también el de soluciones que están descritos los casos y sus soluciones por normas inspiradas en los métodos indirecto, analítico y sintético judicial. Entonces, las otras definiciones, pues creo que ya no se las voy a leer porque ya las tuvieron ustedes presentes, igual pues estas otras. Pero vamos a regresar nuevamente pues al tema de Bustamante. En este caso, pues el doctor Antonio Sánchez de Bustamante, como les decía, era uno de los precursores de la corriente del derecho internacional privado moderno. Y acá pues yo les dejo esta imagen de él, de un sello postal de Cuba, para pues que ustedes lo conozcan cómo fue en su momento, ¿verdad? Y relacionado pues precisamente al código de Bustamante, vamos a encontrar nosotros precisamente parte de la esencia del derecho internacional privado y nos planteamos, por ejemplo, esta pregunta, que es, ¿dónde vamos a encontrar el fundamento legal aplicable a los casos relacionados, por ejemplo, al tema del estatuto personal, al tema de la calificación, a los derechos adquiridos, a la situación de los bienes, al tema de las formalidades externas de los actos, la forma de validez de los actos, el lugar de cumplimiento de los actos, el pacto de sumisión, el sometimiento voluntario, la forma procesal, lo relacionado al tema de la jurisdicción y la forma en que se va a tratar el tema del derecho extranjero. Asimismo, pues también tenemos el tema del domicilio, el tema de la nacionalidad de las personas individuales y las personas jurídicas. Entonces, nuestro asidero legal, en este caso, lo vamos a encontrar tanto en la ley del organismo judicial a partir del artículo 29 al 35, así como también el Código de Bustamante o el Código Internacional de Derecho Internacional Privado. Tal vez para la próxima sesión, pues ya les voy a pedir que se empiecen a familiarizar un poco con el Código de Bustamante para pues que estemos en la misma sintonía, ¿verdad? Pero básicamente estos aspectos que ustedes están viendo en esta diapositiva son los que vamos a encontrar nosotros dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco y dentro del ordenamiento jurídico internacional y vamos a ir definiendo pues cómo es que estos se van a ir desarrollando.
Dentro de la naturaleza del derecho internacional privado, pues lo podemos enfocar desde tres aristas. Por un lado, pues tenemos que es una rama del derecho internacional englobada, es decir, a nivel general. Podemos también tener que es una rama del derecho internacional público, porque puede ser tanto público como privado. Ya más adelante vamos a ver cómo es que esto se va a ir desprendiendo. Como les decía, vamos a ver cuáles son las diferencias y las similitudes que pueden tener estos dos ordenamientos. Y por un tercero, es una rama del derecho privado interior, es decir, pues que confunde lo que es el derecho mismo, porque hay corrientes de cómo se maneja el derecho, el derecho privado en Guatemala y cómo se maneja en el extranjero. Entonces, pues debe existir una paridad y por eso tenemos que comprender nosotros cuál es la verdadera esencia o la naturaleza de este derecho internacional privado. Entonces, si partimos que el derecho internacional privado en general es una rama propiamente del derecho, porque va a tener dos enfoques, o en este caso, pues dos sentidos. ¿Cuáles van a ser estos sentidos? El primero, pues básicamente está dirigido a los estados en sus relaciones de reciprocidad, o bien dentro de la comunidad internacional, dentro de lo que nosotros conocemos como un derecho internacional público. O sea que se puede normar por sus propias leyes y por las leyes extranjeras, que en este caso pues vamos a ir definiendo más adelante cuál ley va a ser la aplicable en caso de un conflicto. En el segundo sentido, pues podemos indicar que este va a ser dirigido, en este caso, a los particulares en su calidad propiamente de ciudadanos de estados diferentes, que en este caso pues van a estar sometidos a sus propias leyes y eventualmente si surgen conflictos, cuando cada uno va a reclamar la aplicación de su propia ley al caso concreto o bien de su propia jurisdicción, o también puede ser de una ley o una jurisdicción diferente a la que normalmente pues le sería aplicable. Entonces aquí es donde opera el derecho internacional privado. Y para eso pues vamos a recordarnos otra vez el ejemplo que pusimos el día viernes del caso de la señorita guatemalteca y el joven alemán que se casaron, que tuvieron una hija, ella se vino para Guatemala, luego de eso pues se separaron, él quería recuperar a su hija, luego de esto pues se divorciaron y colocaron una filial de la empresa que él tenía y así sucesivamente todos los conflictos que se fueron generando, que precisamente nos dan esa pauta para poder analizar directamente los diferentes criterios para poder aplicar las reglas del derecho internacional privado como tal. A los que le platicaba sobre el tema de la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado, pues yo traté de hacer como que estas similitudes y diferencias para que ustedes pues lo puedan ir comprendiendo de una manera un poquito más básica o más simple, ¿verdad? En este caso, pues tenemos que el derecho internacional privado es una rama del derecho, que en este caso se va a ocupar del estudio del derecho de gentes o bien del derecho que va a regular la situación jurídica de las personas dentro del ámbito internacional. El derecho internacional público en este caso pues va a ser un conjunto de normas jurídicas que van a regular las relaciones de los estados y también va a establecer los derechos y los deberes que estos estados van a tener en la comunidad internacional y va a determinar las competencias de cada estado y reglamenta las organizaciones e instituciones de carácter internacional. En el caso del derecho internacional público, pues ya ustedes tienen las nociones de qué es y cómo es que este opera. Entonces solo es como para ir recordando un poquito, ¿verdad? En cambio, en el caso del derecho internacional privado, pues ya estamos entrando ahorita nosotros a conocer esta nueva área del derecho internacional y por lo mismo, ¿verdad? Tenemos que comprender cuál es este objeto y cuáles son las normas que en este caso pues se van a ir manejando. Acá pues la diapositiva nos ofrece la información donde se establece que el objeto de estudio del derecho internacional privado son las normas internas de los estados en diferentes materias, por ejemplo, en materia civil, en tratados internacionales, en convenios y acuerdos entre naciones, así como también el papel que van a desempeñar órganos internacionales en materia de regulación del derecho de las personas. Entonces, esta
definición pues se queda un poco limitada. ¿Me puedes encender la luz, por favor? Gracias. Se queda un poco limitada en cuanto a que eh, existen otras ramas del derecho que también van a tener una relación. Por ejemplo, el tema de la extradición va a ser parte de la norma del derecho penal, que también va a ser conocida en su momento, pues, por el tema del derecho internacional privado. Entonces, en el tema de derecho internacional privado, pues también vamos a encontrar todas estas normas jurídicas que van a regular esas relaciones que existen entre los estados y los particulares o entre particulares y particulares. No sé si vamos bien hasta aquí, hasta este momento. Sí, licenciado, todo bien. Sí, muchas gracias. Muy bien, Sí, Lick. vamos a ir a las personas Disculpe, que Lick, estaban esas ahí pendientes. diapositivas usted las va a compartir. Sí, de hecho creo que ya compartí una primera parte el día viernes a través Muchas de gracias, Google Lick. Classroom. No sé Gracias, Lick. si no están estas ahorita que estoy viendo, que estamos viendo acá. Si no, pues se las compartiría nuevamente. Solo me confirma, don Giovanni, y así pues ya estoy yo seguro de a partir de cuál es que nos hace falta. Ya están publicadas, licenciado. Muy bien, gracias Blanca y Luis. Me imagino que Giovanni es nuevo en el curso, entonces no se ha familiarizado aún con la plataforma de Google Classroom. Entonces tal vez sí le voy a pedir favor que tanto Giovanni como los nuevos que se estén integrando a estas sesiones, pues que estén pendientes a lo que se publica en Google Classroom, ya que ahí se va a ir colocando la diferente información, las hojas de trabajo que vamos a ir dejando, la información grupal que se va a ir trasladando, etcétera, ¿verdad? Wilber me levanta la mano, ¿qué manda? Bueno, creo que no está don Wilber ahí. ¿Y Nancy, qué manda? Sí, Lick, buenas tardes. Fíjese que yo revisé en Classroom y si no estoy mal, las únicas que no están publicadas son las de las definiciones del derecho internacional privado. Serían las únicas que hacen falta, que son las primeras que presentó. Muy bien. Entonces se las voy a compartir junto con las que vamos a ver el día de hoy para que vayamos en la misma sintonía. Ok, Lick. Muy bien. Gracias, Nancy. Gracias, compañeros. Entonces, dentro de las denominaciones del derecho internacional privado, pues hay una denominación que es como genérica, les podría decir, que en este caso pues es el jus gentium, que también la encontramos dentro del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque, o sea, es el derecho de las gentes, solo que en este caso pues es el jus gentium privatum, es decir, que se va a enfocar propiamente a lo privado. También podemos encontrarlo con otras como el conflicto de leyes, como colisión de leyes, las comitas o cortesía, el derecho extraterritorial, derecho intermunicipal, derecho de jurisdicciones combinadas, etcétera. Entonces, todo va a depender del país y la legislación que se aplique para la connotación que ellos le puedan dar, o en este caso, pues el tipo de denominación como tal. Entonces, pues para que lo tengamos ahí también presente. Entonces, esta actividad se las voy a dejar a ustedes acá, solo para que podamos, en este caso, pues ir recordando parte de lo que vimos la sesión anterior y de lo que complementamos ahorita de la sesión 1. Y entonces, igual yo creo que ya en la diapositiva les va a quedar, si no, pues también se las vuelvo a compartir. Y vamos a entrar ya de lleno a la clase que tenemos programada para este día, para esta noche. Entonces, vamos a ver un poco sobre otras definiciones de derecho privado y también pues vamos a ir recordando ahí lo que son las normas del derecho internacional privado, que como les comenté anteriormente, pues del artículo 24 al 35 vamos a ir encontrando todo lo relacionado a esta rama. De esta cuenta, pues también existen algunas teorías que nos permiten
comprender un poco cómo es que va funcionando el tema del derecho internacional privado. Entonces, creo que estos primeros cuatro incisos son los que vamos a ir viendo nosotros muy, muy seguido, porque van a formar parte precisamente del derecho internacional privado, relacionado, por ejemplo, al tema de la nacionalidad, y por eso nos vamos a ir apoyando también en la ley de la nacionalidad y en la ley del organismo judicial. Vamos a ver lo que es la condición jurídica de los extranjeros, qué sucede en el caso del tema del conflicto de leyes y también el conflicto de jurisdicciones. Y pues por eso pues podemos encontrar diferentes teorías como la teoría francesa, la teoría alemana también, ¿verdad? Y otra pues que es una como bipartita, que en este caso es una tercer teoría que nos permite pues ir comprendiendo también cómo es que esto va conformándose como tal. Entonces, no sé si ahorita tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a partir que el tema del derecho internacional privado, pues es un derecho positivo, porque en este caso, pues sus normas se van a encontrar en diversos textos legales, preferentemente, pues en los códigos civiles, pero también, y tal vez es más importante, pues en este caso, que las fuentes en las que se encuentren, por ejemplo, como pueden ser los tratados, en que los países a través de sus diferentes convenciones que han consignado, que han firmado, que han en este caso pues reconocido dentro del derecho internacional, van a poder determinar las formas de poder resolver esos conflictos. Entonces, si se recordarán en el curso anterior en Derecho Internacional Público, ustedes vieron el tema de cómo era la conformación de un tratado internacional, de un convenio, y cuáles eran las diferentes etapas para que éste pudiera nacer a la vida jurídica de las naciones. Entonces, no solo se bastaba con aprobarlo, sino que debería de haber un depósito, un canje, un cruce de notas, y por último, pues ser ratificado, en este caso, pues por los estados signantes. Entonces, si yo firmo un convenio, un tratado internacional con México, entonces en un momento dado, pues yo puedo hacer un llamado o a pretender la aplicación en igualdad de condiciones de ese tratado, toda vez pues que sea una norma que pueda convenirme a mí, digamos, como guatemalteco, en la situación de estar dirimiendo algún tema, algún conflicto. Entonces, si mi ordenamiento jurídico me lo permite, entonces voy a aplicar yo en este caso, pues esta ley extranjera, o si fuera ya directamente que no existe una norma internacional, en este caso, pues el juez debería de dilucidar qué norma es la que se puede aplicar. Si, por ejemplo, el Código Civil mexicano, el Código Civil guatemalteco, entonces todo va a depender pues, de muchas aristas, del tema de la jurisdicción, del tema de la competencia, y cuál legislación es aplicable, en dónde fue que se aplicó propiamente esta situación. Entonces, por eso es que hablamos de esa positividad del derecho como tal. El derecho internacional privado, pues lo podemos ver como un derecho internacional, pero también como un derecho nacional. Cuando hablamos de un derecho nacional, pues nos referimos a que cada país va a dictar sus propias normas de derecho internacional, en este caso, pues derecho internacional privado, lo que puede generar, digamos, conflictos entre otros países. Entonces, solo vamos a agregar aquí a Wilber que se quiere unir. Listo. Entonces platicábamos que, por ejemplo, si alguien me habló por acá. Yo, Sí, Wilber, lo miro doble por ahí. ahí está. Es que en la otra no podía hablar. Con relación a lo que estaba hablando, Lick, yo había levantado mi mano porque tenía una pregunta. Y por lo que acaba de decir usted, o sea que no existe, ese juez, digamos, no es un juez internacional el que va a ver qué norma se va a aplicar, sino que es un juez de cada país. Digamos, viene aquí a Guatemala, me trae un conflicto internacional
Y yo digo, bueno, aquí usted aplique por ejemplo, el ejemplo que usted puso, aplique allá la norma de Alemania y que resuelvan allá y me trae lo que resolvió el juez y así yo lo aplico acá. Así sería más o menos. Sí, Wilber, lo que sucede acá es que, o sea, no es como que exista una colisión entre o un conflicto entre estados, sino que es más una relación entre personas o de carácter civil o de carácter privado. Y pues lógicamente el Estado sí va a tener algún tipo de intervención porque va a ser ante, digamos, el tribunal guatemalteco, el tribunal mexicano, por decirle el ejemplo, donde tiene que someterse a conocimiento el caso. Entonces, si usted va a demandar a alguna persona por alguna situación, usted como guatemalteco lo va a generar directamente en un juzgado del orden civil, laboral, etcétera, dependiendo la competencia que tenga. Pero va a depender algunos factores, ¿verdad? Sobre qué tema verses exactamente y sobre cuál ley es la aplicable como tal. Entonces, el juez que tenga conocimiento del caso, pues va a ser el que va a determinar cuál ley es la aplicable, si él tiene o no la competencia para poder conocer del caso concreto, o si en caso dado, pues la persona de México, de Centroamérica, cualquier país que sea, quisiera que sea juzgado en base a sus leyes, pues el juez tiene que determinar si es factible o no es factible, o sea, dentro del tema de la imparcialidad que ellos tienen, ¿verdad? Tienen su imparcialidad, su objetividad y tienen pues esa independencia judicial también para poder realizarlo. Entonces, siempre actuando dentro de los cánones de la ley. Entonces, si la ley se lo permite, pues él puede invocar esa ley extranjera para poder, en este caso, pues actuar sobre un caso concreto. O sea, ya sea, por ejemplo, que se creó en Estados Unidos o en México una empresa y acá en Guatemala hay una filial. Entonces, tienen que entrar de lleno para analizar cuáles son las reglas de esta situación concreta para poder dilucidar si puede aplicar el derecho extranjero o bien si se tiene que compenetrar o circunscribir directamente al ordenamiento jurídico guatemalteco. Y lo primero que él tiene que hacer, pues, es poner en práctica la ley del organismo judicial desde el artículo 29 hasta el 35. Entonces espero con esto pues darle una idea previa, ¿verdad? Y pues ya durante el curso vamos a ir abriendo un poquito más el conocimiento en este y otros aspectos para no adelantarnos por completo, ¿verdad? Si no, en una Gracias, Lick. semana se salen todos del curso. Gracias, Lick. Gracias. A usted, Wilber, muchas gracias. Entonces, regresando al tema de los elementos y materias que comprenden el derecho internacional privado, pues hablábamos de la nacionalidad, del conflicto de leyes, de los conflictos de jurisdicciones y la condición jurídica de los extranjeros. Dentro de las teorías, pues encontrábamos la teoría francesa, que acá se establece, ¿verdad?, que no solo Francia es donde se acepta esa tendencia, sino que se sostiene que el derecho internacional privado comprende las cuatro materias señaladas anteriormente. La otra teoría, pues los alemanes establecen que se va a circunscribir el derecho internacional privado al estudio de los conflictos, tanto de las leyes como de los conflictos jurisdiccionales. Entonces ellos se cierran en dos. Y la teoría mixta, por así llamarlo, es mezcla entre alemanes y, en este caso, pues franceses, hablan sobre el tema de una división bipartita relacionado al tema de la nacionalidad y los conflictos de leyes. Entonces, pues para un mejor efecto y para mejor comprensión del tema del derecho internacional privado, pues debemos analizar las teorías que son, en este caso, pues atinentes a la situación de Guatemala. En este caso, pues tenemos Alemania, la teoría anglosajona y la teoría francesa. La teoría francesa, pues básicamente nos enumera pues estos cuatro elementos que acabamos de ver y lo que hace básicamente es argumentar en su apoyo que un gran número de casos de conflictos de leyes presentan de una manera recurrente o sucesiva la necesidad de poderse ocupar del tema de la nacionalidad. Entonces, ellos
sostienen que si no existe este punto de conexión con la ley extranjera, entonces no hay un conflicto de leyes como tal. Entonces, la necesidad de poder ocuparse de la condición jurídica de los extranjeros, en este caso, si el extranjero no puede adquirir un derecho o bien hacer respetar un derecho adquirido con anterioridad, entonces carece de objeto iniciar la búsqueda de la ley competente. Eso básicamente lo que maneja en este caso, pues esta teoría francesa. Y pues se enmarca que solo cuando existe una vinculación con la norma extranjera en virtud de la nacionalidad y cuando el extranjero tiene derecho a adquirir o que se le respete un derecho, puede encontrarse entonces con un conflicto de leyes. Esto en consecuencia, de acuerdo con la opinión de estos autores franceses, aquel que pretenda resolver un conflicto de leyes deberá ocuparse previamente del tema de la nacionalidad y de la condición jurídica propiamente de los extranjeros. En cambio, en el caso de la teoría alemana, pues esta teoría observa que no, básicamente no comprende los conflictos de jurisdicción en el derecho internacional privado, pero tiene el defecto de poder ignorar dentro de ese derecho internacional privado el tema de la nacionalidad, que es uno de los elementos más importantes o de los puntos de conexión más importantes para algunos países. Así como también ignora en este caso pues la materia del derecho internacional privado, la condición jurídica de los extranjeros. En conclusión, pues este derecho internacional privado como tema central se va a ocupar tanto el estudio de los puntos de conexión, entre ellos la nacionalidad, y por otro, pues vamos a encontrar el estudio de las cuestiones previas, entre ellas la condición jurídica de los extranjeros. Entonces, más adelante, pues vamos a ir viendo el tema de las fuentes del derecho internacional. Solo como referencia, pues estas fuentes son aquellas que van a dar origen o bien inicio a determinada disciplina jurídica, y a partir de ello, pues nosotros vamos a poder decir que el derecho internacional privado va a tener dos fuentes, en este caso las fuentes nacionales y también la fuente internacional. Y que alguien me escribió por acá. Avi Cuevas pedía el enlace para unirse a WhatsApp. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de los principios fundamentales del derecho internacional privado. Dentro de estos principios, pues vamos a encontrar nosotros el principio de territorialidad, el de la autonomía de la voluntad, el del orden público, el de proximidad o conexidad y también el de reciprocidad. De esta cuenta, pues, como les comentaba anteriormente, pues las definiciones del derecho internacional privado, las diferencias entre el derecho internacional público y el privado, no sé si les quedaron claras esas partes como para poder entrar ya a esta otra parte. Vamos a admitir a Gabriela Domis. Sí, todo bien. Buenísimo. Sí, gracias. Muy bien, gracias Julio y gracias Nora y a los likes que están apareciendo por ahí. Muy bien, entonces... Y yo tenía una preguntita que tenía en una duda. Cuando se habla de la extradición de las personas, ¿cómo es el tema ahí? Sí, acá vamos a empezar a mezclar un poco el tema de los convenios internacionales, el tema también de los delitos transnacionales o transfronterizos que en su momento pues se pueden ir derivando de este tema del derecho internacional. Por aquí pues hay varias subáreas que vamos a ir nosotros generando. Entonces, en su momento oportuno, pues vamos a entrar en detalle para no adelantarnos tanto en el principio. Entonces,
poco a poco vamos a ir resolviendo esta y las dudas, así como la que nos planteaba Wilber. Gracias, Lick. Fui yo. Se le fue la señal a Lick. Sí, eso creo que se le fue la señal al licenciado. Sí, se fue, se nos fue. Esperemos aquí, de repente se vuelve a conectar. Ya volvió Lick, creo yo. No tiene prendido el micrófono, Lick. Gracias, perdonen ahí que se nos fue la señal un momento, entonces ahí estamos nuevamente. Muy bien, regresando al tema de los principios fundamentales, encontramos entre otros, pues, el principio de territorialidad, en el cual, pues, cada país tiene soberanía sobre su territorio y, por lo tanto, pues, sus leyes son aplicables, en este caso, dentro de sus fronteras. La ley del país donde ocurren los hechos o se desarrolla la situación legal es la que generalmente se va a aplicar, es decir, la ley del lugar donde ocurren los actos jurídicos, que en este caso pues es una ley relevante. Tenemos el principio dentro del principio de territorialidad, que la ley de un país se va a aplicar dentro de su territorio y los tribunales jurisdicción sobre asuntos que ocurren dentro de sus fronteras. Entonces, con esto creo que respondemos un poco a la consulta del primer compañero, antes de Julio, creo que estaba otro compañero, pero se me perdió ahorita de la pantalla. Era el compañero Wilber, Lick. Yo era Lick. Razonable con esa ley. Dentro del principio del orden público también tenemos, vamos a analizarlo. Solamente me quedo aquí pendiente del tema de la autonomía de la voluntad, a ver si se los amplío un poco más. Las partes involucradas en una relación privada internacional, en este caso, pues pueden elegir cuál es la ley aplicable a su contrato o bien a su acuerdo, ¿verdad? Siempre que la elección sea válida y que tampoco en este caso, pues viole el orden público de otro país. Entonces, por ejemplo, las partes involucradas en un contrato internacional van a tener esa libertad de poder elegir cuál es la ley aplicable a su acuerdo, siempre que no viole ni el orden público, ni tampoco los principios fundamentales de otro país, ni en este caso, pues la soberanía. Ahora sí ya paso al tema del principio del orden público. Aquí, pues, aunque las partes pueden elegir la ley aplicable,
no pueden hacerlo en detrimento de los principios fundamentales de justicia y la moral del país donde se va a llevar a cabo esta decisión legal. Entonces, aunque las partes pueden elegir la ley aplicable, ningún país va a aplicar una ley extranjera que sea contraria a sus principios fundamentales, tanto de justicia como de moralidad. Y aunque digamos que se respete la elección de la ley por las partes, o sea, ningún tribunal va a aplicar una ley extranjera si esta es contraria a los principios fundamentales del país donde se va a llevar a cabo el proceso. Solo como para darles un ejemplo entre el tema del orden público, el tema de, eh, digamos que los guatemaltecos tienden a ser muy conservadores y hay otros países que son más liberales. Si existiera una unión de hecho o un matrimonio de personas del mismo sexo, en Guatemala pues definitivamente no se podría llevar a cabo o no por lo menos hasta este momento. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Costa Rica, pues sí podría llevarse a cabo este tipo de situación. ¿Por qué? Porque por un lado ellos son más liberales, no están tan ceñidos directamente a las religiones, a la Iglesia Católica o a otros sectores. Y además, pues que también dentro del ámbito de los derechos humanos, pues la misma Corte de San José, ¿verdad? Se encuentra constituida en Costa Rica. Entonces es un país, digamos, precursor en materia de derechos humanos, en derecho de género y pues esto va generando una serie de situaciones que en otros países de la región pues no existe esa equiparación. Entonces, en Guatemala, por ejemplo, no podrían casarse dos personas del mismo sexo, sin embargo, pues en Costa Rica sí. De igual manera pasaría si se van a Estados Unidos, hay estados que sí lo permiten o no lo permiten. Igual podría suceder, por ejemplo, con el caso de estupefacientes, como por ejemplo la marihuana, una cuestión que en Holanda puede ser que sí sea permisivo, pero en Guatemala no. Entonces, ¿qué pasa si un holandés quiere venir a vender de forma legal este producto? Pues definitivamente no podría porque dentro del orden público, pues Guatemala no lo permitiría, el Congreso de la República no lo permitiría, en este caso, pues otras, digamos, instituciones tampoco lo permitirían. Entonces, solo para más o menos darles a ustedes una pequeña idea sobre esta situación. Encontramos también, por ejemplo, el principio de proximidad o conexidad más estrecha. En este, pues básicamente, la ley aplicable a una relación debe ser la que tenga la conexión más estrecha o bien más relevante con los hechos y las partes involucradas. También existe el tema de la reciprocidad. Este principio descansa en que los países pueden reconocer y aplicar las decisiones legales tomadas en otros países si existe, en este caso, pues un acuerdo recíproco de poder reconocer y de poder ejecutar las sentencias. Entonces, estos son como los principios fundamentales del derecho. Y aquí también encontramos algunos métodos de solución de conflictos de leyes. Les digo algunos porque sí son varios, ¿verdad? Pero esos como que son los más importantes. Y pues también para el efecto, la ley de organismo judicial es muy relevante dentro del ordenamiento jurídico y también dentro del derecho internacional privado. Porque en Guatemala esta ley va a regular el funcionamiento del sistema judicial. Entonces, en ella, pues, se va a establecer cómo es que se van a aplicar los diferentes métodos de solución de conflictos de leyes que hemos mencionado anteriormente, que se dan dentro de los tribunales guatemaltecos. Entonces, para poder resolver conflicto de leyes en caso de derecho internacional, pues tenemos que irnos nosotros a los diferentes métodos que existen, ¿verdad? Para poder resolver estos conflictos y determinar cuál legislación va a ser aplicable a una situación, en este caso, pues con esos elementos internacionales. Ya la elección del método va a depender de la legislación de cada país y las normas internacionales aplicables.
De estos, pues, por ejemplo, tenemos el método de esta alocución latina. ¿Qué va a ser? En Perdón, se este me caso, perdió pues, la señal. gracias. ¿Por dónde me habré quedado? Por método de, creo que estaba explicando, yo escuché hasta donde dice método, pero creo que era método de la nacionalidad. Ya, todavía no he llegado al método de la nacionalidad. Ahorita estaba empezando al método del estatuto. Entonces voy a Es, repetirlo. Gracias. Dentro del método del estatuto, decía que básicamente acá se aplica la Lex Fori. Entonces, en la ley de organismo judicial, pues vamos a encontrarlo, nos vamos a apoyar en ella también. Y esta consiste en aplicar automáticamente la ley nacional del foro, es decir, del país donde se lleva a cabo el proceso legal a ciertas materias, digamos, independientes de conexiones extranjeras. En el caso de conflictos de leyes en Guatemala, se va a aplicar la ley guatemalteca cuando el evento o la acción legal ocurra dentro del territorio o del país. En este caso, pues es decir, que la ley guatemalteca va a tener preferencia en situaciones que tengan un vínculo significativo directamente con Guatemala. Entonces, si ustedes se van al artículo 24 de la Ley de Organismo Judicial, les van a encontrar precisamente lo relacionado al estatuto personal. En este, pues, se establece que el estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se van a regir, en este caso, por las leyes de su domicilio. Entonces, encontramos siempre dentro de esta la Lex Loci, o Lex Loci Executio, o Executio, que este método va a establecer qué ley va a ser aplicable y será básicamente la ley del lugar donde ocurre el hecho o donde se ejerce la acción legal. Va a ser el principio entonces de territorialidad y es utilizado en este caso para poder resolver asuntos que tienen lugar dentro de las fronteras guatemaltecas. Ahora sí tenemos el método de la nacionalidad. En este, pues, básicamente se aplica cuando un país cuya nacionalidad ostenta, en este caso, la persona física o jurídica involucrada en un caso. Eh, digamos, dentro del derecho internacional, pues, este método de la nacionalidad o su alocución, pues, es la lex nationalitatis, ajá, que según este método, pues, se va a aplicar la ley del país de la nacionalidad de las personas involucradas en el caso como tal. La nacionalidad guatemalteca, pues, va a determinar la aplicación de la ley o la ley nacional, y pues la ley guatemalteca se va a aplicar a las personas que tengan la nacionalidad guatemalteca independientemente de donde ocurra el evento o bien la relación jurídica. Esto pues es relevante, por ejemplo, en casos de derecho de familia que involucran a ciudadanos guatemaltecos. Entonces, acá esto me gustaría que lo relacionen también un poco con la ley de la nacionalidad. Y en el artículo 1 de dicha ley, pues se establece que la nacionalidad guatemalteca va a ser ese vínculo jurídico político, en este caso dice existente entre la Constitución Política de la República de Guatemala, que determina el Estado y el Estado de Guatemala, y van a tener como fundamentos, en este caso, pues un nexo de carácter social y también una comunidad de existencia de intereses y sentimientos que va a implicar derechos y deberes recíprocos. Muy bien, dentro del tema del método del domicilio, aquí encontramos que este se aplica a la ley del lugar donde la persona tiene su domicilio, o la lex domicili. Entonces, la ley del lugar donde una persona tiene su residencia habitual o el domicilio determinará la ley aplicable en ciertos asuntos, como en caso de capacidad legal y algunos temas, en este caso, pues, familiares. ¿Sí? Entonces, en Guatemala, pues se respeta esta autonomía de la voluntad de las partes en los contratos internacionales, las partes involucradas.
Muy bien. Entonces comentaba que en Guatemala se respeta esa autonomía de la voluntad, las partes en los contratos internacionales, porque básicamente son esas partes que están involucradas que pueden elegir la ley que va a regir sus acuerdos siempre que no violen, en este caso, pues el orden público o bien los principios fundamentales guatemaltecos. Y también tenemos el método del acercamiento o la vinculación múltiple. Acá pues vamos a ir viendo otras situaciones concretas, por ejemplo, que este método considera diversos factores de conexión con Guatemala y también con otros países para poder determinar la ley aplicable. Y en este caso, pues se toma en cuenta el lugar de la celebración o la ley celebrationis del contrato en lugar del cumplimiento. Entonces, esto también lo podemos encontrar dentro, pues, de las normas de derecho internacional privado que están en el capítulo 2 de la ley del organismo judicial, en los artículos del 24 al 35. Creo que ha sido muy recurrente en comentarles estos artículos, pero básicamente pues son esta fuente que vamos a encontrar nosotros para poder comprender pues los diferentes métodos que se van generando, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros métodos que no consignen esta diapositiva, pero también es importante que los vayamos observando. Igual se lo voy a compartir posteriormente. Por ejemplo, el método de la ley del foro, el método del reenvío, el método del domicilio común, el método también de la pluralidad de las leyes y el método de la calificación. Igual, estos métodos, pues vamos a encontrarlos implícitos dentro de estas normas de derecho internacional privado que están contempladas en la ley del organismo judicial. Entonces, solo leyéndoles un poco el tema de los epígrafes de estos artículos, pues el artículo 24, que ya lo vimos en un par de ejemplos, se refiere al estatuto personal y es que el Estado y la capacidad de las personas y las relaciones de familia se van a regir por la ley de su domicilio. En el tema de la calificación, que está en el artículo 25, establece que la calificación de la naturaleza de la institución o bien la relación jurídica se va a efectuar de acuerdo a la ley del lugar en que se juzgue. El artículo 26 pues, nos establece los derechos adquiridos y en este caso pues, se establece que tanto el Estado y la capacidad de la persona individual, en este caso extranjera, son adquiridos conforme a su ley personal y va a ser reconocido en Guatemala siempre y cuando pues, no se oponga al orden público. Ya algo del orden público pues también vimos parte de esa teoría. En el artículo 27 pues nos habla sobre la situación de los bienes, la lex recitae, que establece pues que los bienes se van a regir de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. En el artículo 28 pues se establece las formalidades externas de los actos, el locus regio actum, y pues básicamente las formalidades extrínsecas de los actos y de los negocios jurídicos se van a regular en este caso de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. El artículo 29 pues establece la forma y validez de los actos, la lex loci celebrationis. El artículo 30, la lex loci executionis, es decir, el lugar de cumplimiento de los actos. El 31 pues nos establece el tema del pacto de sumisión. El 32 sobre el sometimiento voluntario y el 34 pues, nos establece sobre el tema de la jurisdicción y por último el artículo 35 pues nos establece lo relacionado al derecho extranjero. Entonces yo creo que con estas bases pues podemos encontrar un poco de la relación con este tema de la solución de los conflictos de las leyes que prevé, en este caso, el ordenamiento jurídico guatemalteco a través de la ley del organismo judicial. Entonces, creo que por hoy nos quedaríamos nosotros hasta este punto para que vayamos procesando pianito toda esta información y pues seguiríamos entonces el día viernes. Dejo abierto el micrófono por si alguien quiere hacer alguna consulta. Si no, pues damos por finalizada la sesión. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Que la pases bien. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Licenciado. Buenas noches. Hay una compañera que pidió la palabra, que me quiere hacer una consulta. Feliz Les noche, escucho. licenciado. Y solo quería preguntarle si estas diapositivas las va a compartir en Classroom. Así es, Mirna, así las vamos a compartir.
Muchísimas gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente, que tengan buen descanso.